Para este tiempo, en los pasados meses, tuve la oportunidad de poder estar hablando con el pastor Miguel Núñez desde el momento en que entramos en la cuarentena y comentarle lo que estábamos haciendo. Y una de las cosas que automáticamente él nos dijo, estamos pendientes, estamos orando. Al principio nos envió un mensaje para cada uno de los médicos y para este tiempo nos separamos para que él pudiera compartir con nosotros. Para los que no conocen al pastor Miguel Núñez, su trasfondo académico, él es médico de profesión, hizo su especialidad en medicina interna, su subespecialidad en enfermedades infecciosas, laboró 15 años en los Estados Unidos y el Señor lo llama a ir a la República Dominicana de vuelta y poder comenzar un tiempo de enseñar la palabra en su tierra natal. El Señor le bendice y hoy día es el pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo. Hizo su maestría en teología en Southern Baptist Theological Seminary y su doctorado en ministerio. Hoy día también es profesor y algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de tomar clases con él allá en Southern. Y para nosotros, doctor Núñez, es un placer que pueda estar con nosotros y poder ser utilizado por el Señor para hablar a nuestros corazones. Doctor, bienvenido a este tiempo. Gracias a cada uno de ustedes. De verdad que es un gozo poder compartir con colegas que no solamente tienen en común la profesión, pero también a nuestro Señor como Salvador, como a nuestro Redentor, y poder hablar hoy acerca, en medio de esta pandemia, tanto desde un punto de vista médico como desde un punto de vista bíblico, y poderlo hacer con médicos cristianos, pues es como dirían en inglés, un treat. Es un verdadero gozo. De manera que gracias por estar, por hacerse presente. Y yo quisiera compartir un poco acerca de mi reflexión, vamos a llamarlo así, en medio de esta pandemia. Algunas cosas observadas, algunas cosas quizás no esperadas o quizás esperadas pero que no la tenía tan presente, y quizás algunas cosas reveladas por la pandemia. Yo creo que la pandemia ha sido un gran revelador tanto de la sociedad en general como de la iglesia en particular. Y cuando digo eso, lo digo por varias razones. Sin lugar a duda que nuestra sociedad no tiene la fortaleza de carácter para enfrentar una pandemia que no es por mucho ni siquiera la peor de la historia de la humanidad. O sea, el tiempo que estamos viviendo, yo no estoy diciendo que no es, que es fácil. Lo que sí estoy diciendo, voy a tratar de probarlo, que este tiempo no se acerca ni siquiera a los tiempos que la humanidad ha vivido, ni siquiera tantos años atrás, en tiempos recientes. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces no hay una fortaleza de carácter porque no hay, o sea, es una sociedad muy acostumbrada a la comodidad, muy acostumbrada a tener sus necesidades llenas, y cuando le falta la menor de esas necesidades, pues es una crisis, lo cual sociedades anteriores no lo vieron de la misma manera, y hablaremos de eso un poquito. Me ha sorprendido mucho el nivel de ansiedad entre cristianos. La verdad, hermanos, que yo no he visto temor y ansiedad en el incrédulo que yo no haya visto en el creyente de buena doctrina. Entonces nosotros como iglesia en general, como que nosotros cantamos, predicamos, enseñamos y hablamos mejor de lo que vivimos. Porque nuestro Dios decimos que es soberano, pero luego nosotros pensamos que COVID reina. COVID no reina, Dios reina. COVID hace lo que Dios determine que haga. Amós 3:6 dice, si ocurre una calamidad en la ciudad, no la ha causado Dios. Ciertamente hay un nivel humano en el que podemos decir que COVID fue causado porque China se quedó callada, ¿verdad? Dirían algunos, y no advirtió al mundo a tiempo. A lo mejor. COVID fue causado porque hubo un accidente de laboratorio en Wuhan, en China, y de ahí ellos se quedaron callados y las cosas comenzaron a expandirse. Puede ser. Eso es visto desde aquí abajo. Visto desde arriba, Dios dice, sí, eso ocurrió, pero no caen dos pajarillos al suelo sin mi consentimiento,
Dios dice en Amos 3:6 de nuevo, si ocurre una calamidad, si ocurre una pandemia, no la ha causado yo el Señor. Claro que Dios se proclama sin necesidad de excusarse como el responsable último de todo lo que ocurre en su universo. Esa es la realidad. No hay una molécula suelta en el universo de Dios de la cual Él no diga que Él es responsable del movimiento de esa molécula. Si fuera así, si hubiera algo fuera de control que Dios no controla, no habría razón para enseñarle a ningún cristiano que debiera vivir en paz. No puedo vivir en paz si hay algo que está fuera de control. Si hay algo que mi Dios no controla, no me digas que viva en paz, porque tú me estás diciendo que viva en paz basado en una quimera, en una cosa que no existe. La única manera como yo puedo estar en paz es si yo creo que para que algo llegue a mi vida, primero tiene que pasar por las manos de Dios, por la aprobación de Dios. Si yo no lo puedo ver así, no puedo estar en paz. No puedo comprar una vida de fe y no puedo comprar en el Dios que tú quieres que yo crea. Si la palabra de Dios dice que todas las cosas cooperan para bien, entonces la pandemia debe cooperar para bien. Puede ser que no sea el bien que yo quiero, pero yo o creo lo que la palabra dice o niego lo que la palabra lo que la palabra dice. Si Dios dice que cuál de vosotros pudiera prolongar su vida tan siquiera una hora, no un día, no un mes, no un año, una hora, con preocuparse, entonces, ¿qué hago yo preocupándome? Por mí, por los míos, por mis pacientes. No, yo tengo que ocuparme, pero Cristo ya me dijo de antemano, te puedes preocupar todo lo que tú quieras. Por más que te preocupe, no le va a poder extender la vida más de una, ni siquiera una hora. Entonces, o Dios es soberano, o las circunstancias o las enfermedades son soberanas. Uno de los dos tiene la soberanía. Entonces yo tengo gente en mi iglesia, literalmente, que nosotros abrimos hace mucho tiempo, con distanciamiento social, con mascarilla, pero tenemos meses reuniéndonos ya. Y yo tengo gente en nuestra iglesia que no ha regresado. Y tengo inconversos que han venido a la iglesia y han querido estar en la iglesia y son inconversos. Entonces, uno está lleno de pánico y el otro está como en paz. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hace el Dios de ese que tiene 15 años en la iglesia versus el inconverso que está tranquilo entendiendo que hay ciertos controles que se están manteniendo, que hay una mascarilla que se está usando, que hay un distanciamiento social, que hay un orden que se está siguiendo y que tampoco se está haciendo las cosas, como decimos en Santo Domingo, aladas por los muertos? Entonces yo creo que la pandemia ha revelado eso también, ha revelado cuán vulnerable nosotros somos. Nosotros abrimos el año 2020 bien y nosotros al mes ya estábamos comenzándonos a preocupar por algo que estaba surgiendo en China y en pocos días estaba en el mundo entero. Un ejército, por así decirlo, de billones de enemigos, el virus mismo, invisible, que nosotros no podemos controlar, no sabemos controlar y hasta ahora no hemos podido prevenir adecuadamente. Entonces te das cuenta de que la pandemia también ha revelado cuán vulnerables nosotros somos con todos los adelantos posibles y todo lo que el mundo haya querido decir que hemos adelantado. Entonces yo creo que ahí ha habido otra revelación, falta de fe de parte de la iglesia. Una iglesia que en un sentido ha sabido ir a ayudar muchas veces, pero no ha sabido consolar en el sentido de que no es suficiente la empatía por el dolor del otro si yo no sé inyectarle paz y esperanza y tranquilidad y confianza en un Dios que está controlando lo que está ocurriendo. No hay duda de que los números son grandes, no hay duda de que las cosas que han ocurrido son significativas, no hay duda de que hay pérdidas que han sido muy dolorosas. Todo eso es cierto. Todavía nuestro Dios reina sobre todo eso. Entonces, nosotros tenemos, para comenzar a hablar un poquito de la realidad, tenemos un poco más de 53 millones de casos diagnosticados. Yo creo que eso hay que duplicarlo por lo menos por dos, porque nosotros no estamos testeando, yo no creo que ni el 10% de la población mundial, de manera que el número de casos de COVID es enorme. A pesar de todo eso, tenemos que recordar que la mortalidad de COVID no es más de 0.5% cuando se calcula de manera general. Algo que se predijo en febrero, al principio de febrero, un artículo publicado en el New England Journal, habló de que cuando todo sea dicho y hecho, la mortalidad no iba a pasar de un 1%. Sin embargo, se manejaron estos números de mortalidades de 7%, de 8%,
de Italia con 10%, España con 12%, en realidad esa no era la mortalidad, ese era el número de casos de personas muertos en relación al número de personas que se habían testeado. Pero cuando tú comienzas a calcular el número de casos en la población que no están testeados todavía, como New York lo hizo, New York hizo el cálculo de que ellos hace ya meses atrás, que ellos probablemente tenían 2.7 millones de personas infectadas, y cuando eso pasó a ser el denominador, la mortalidad en New York no pasó de un 1%, con todos los muertos que ellos reportaron al principio. En ese momento habían alcanzado la cifra de 30,000 muertos. Bueno, esa cifra de 30,000 muertos parece altísima para hablar de otro revelador. Sin embargo, es una cifra infinitamente pequeña al lado de un índice nada más, uno solo, para no hablar de 10 o 12. Y lo voy a mencionar ahora. En el momento que New York alcanza 30,000 muertos, en 3, 4, 5, 6 meses, no recuerdo el número de meses, en ese mismo momento yo hacía la comparación para hablar de este revelador también, de cuán indolente o insensible hemos sido como población en general ante realidades del mundo. Porque en ese momento, y hasta el día de hoy, el año pasado fue igual, nosotros tenemos 16,000 niños que mueren de hambre cada 24 horas. 16,000 niños. De manera que si tú le decías a esa población, es una población como de 2 billones de personas que vive con menos de $1 al día, si a esa población la reunimos y le decimos, mira, en New York ha pasado una catástrofe, porque en 5 meses se han muerto 30,000 personas de coronavirus, la población hubiese respondido diciendo, yo no sé de qué tú estás hablando, yo en 48 horas perdí 32,000 niños. En 48 horas. Y en las próximas 48 horas voy a perder 32,000 más. Y en las próximas 48 horas voy a perder 32,000 más. No, no sé por qué tú le llamas catástrofe a eso. Entonces tú puedes ver que la pandemia realmente ha sido una gran reveladora de realidades que nosotros prácticamente desconocíamos. Y así nosotros pudiéramos hablar de cuánta gente muere por accidentes cardiovasculares diariamente, cuántas personas mueren de cánceres diariamente, personas que mueren por accidente automovilístico por hora, más de 200 personas mueren por hora de accidente automovilístico. La cantidad de personas que mueren por contaminación ambiental es alrededor de 30,000 personas por día. Entonces tú puedes ver que rápidamente los números del coronavirus se empequeñecen si comenzamos a estar al tanto de la realidad de nuestro mundo. Entonces, yo creo que el coronavirus ha puesto de manifiesto cuánto ignoramos de la realidad del mundo en el que nosotros vivimos, realidades cotidianas. Entonces, ha habido una crisis humana, no hay duda de eso, ha habido una crisis política, ha habido mucha tensión, mucho ataques a China, China atacando a otras naciones, la Organización Mundial de la Salud se ha visto bajo ataque, ha habido una crisis económica, ha habido una crisis social, ha habido una crisis de sufrimiento, vamos a llamarlo. Junto con todo eso, entonces, se ha generado mucho pánico, mucha ansiedad. Gran cantidad de ese pánico, ansiedad ha sido mediática. Si esto hubiese ocurrido hace 60 años, no tuviéramos ni el 10% de la ansiedad que el mundo ha vivido porque los medios de comunicación no estuvieran transmitiendo las realidades y las mentiras, los mitos y las realidades que ha estado transmitiendo. Entonces, los medios de comunicación han contribuido grandemente porque los medios de comunicación venden lo que es sensacional. No importa incluso si son medios de comunicación aparentemente serios, ellos tienen que ponerle una salsa sensacionalista a sus noticias. Entonces, durante los primeros meses yo estuve no sé en cuántos programas de televisión y cada vez que yo trataba de inyectar tranquilidad y cada vez que yo trataba de traer algunos de estos números comparativos, que me estaba entrevistando no le gustaba tanto porque eso le quitaba color, intensidad, sensacionalismo a lo que se estaba tratando de proyectar. Entonces, ha sido mediática mucha de esta crisis. Hay una incertidumbre hacia el futuro que yo puedo entender en la persona que no conoce a Dios, pero el cristiano, bíblicamente hablando, no debe tener incertidumbre. Lo que él tiene que confunde es ignorancia. En otras palabras, yo ignoro el futuro, es verdad.
pero el futuro para mí no es incierto. ¿Por qué no es incierto? Porque yo conozco a quien lo controla. Yo conozco no solamente a quien lo controla, a quien lo está orquestando. Por tanto, yo no tengo incertidumbre, yo tengo ignorancia del futuro. La incertidumbre me lo causa mi falta de fe en aquel que conoce, controla, orquesta el futuro que yo voy a vivir. Entonces, yo creo que eso es algo también que nosotros necesitamos comunicar. En medio de todo esto ha habido un aumento de depresión, ha habido un aumento de suicidio. El encerramiento ha causado un aumento también de la ansiedad y la depresión y todo eso que hemos estado oyendo, el encerramiento social. Ha habido falta de responsabilidad de parte de la ciudadanía, porque a veces con instrucciones adecuadas, el ciudadano individual, él dice que no la va a seguir. Él no, hay gente en Estados Unidos que ha matado a un guardián porque insistió en que se pusiera una mascarilla para entrar a una tienda. Entonces ha habido una revelación del grado de rebelión del mundo, que te estoy tratando de proteger y tú no quieres que yo te proteja. Hay una crisis educacional. Se estima que más de 1 billón de jóvenes han sido privados de educación presencial. La educación vía Zoom, eso es para una élite. En nuestro país se comenzó hace unos días atrás lo que fue la educación masiva en escuelas públicas, escuelas del gobierno. Pero muchos de esos niños no tienen iPads, ni tienen computadora, ni saben cómo manejarlo y tienen padres responsables que se le iban a vender a la semana. Entonces se contrataron una serie de canales de televisión para que se transmitieran las clases por ahí. Al final de la semana se ha visto que ha sido un desastre por una serie de cosas. Incluso hay sectores donde la luz todavía se va y ha habido una crisis educacional, sin lugar a dudas. Pero tú puedes ver que la crisis ha sido multifacética, por así llamarlo, ha sido mediática, pero al mismo tiempo no ha habido ni una sociedad preparada para enfrentarla, y ahora voy a hacer la ilustración de a qué me refiero, ni ha habido una iglesia que haya vivido lo que ha predicado por cientos de años, que nuestro Dios es soberano, nuestro Dios reina, que Él gobierna y que no tenemos necesidad para estar en paz. ¿Por qué? Porque si Dios es contra nosotros, ¿qué COVID puede estar contra nosotros? Bueno, está contra nosotros, pero no puede, no se supone que me intimide, no se supone que me cause ansiedad, no se supone que me amedrente, que me intimide, porque Dios está por nosotros. Entonces yo creo que eso, como frecuentemente mi iglesia ha oído, si Dios está con nosotros, no importa quién esté contra nosotros. Y si Dios no está con nosotros, no importa quién esté con nosotros. Entonces yo puedo tener la vacuna del COVID, yo puedo tener tratamiento para el COVID, yo puedo tener todo el plasma que yo quiera para COVID. Si Dios no está con nosotros, no importa lo que yo tenga. Yo estoy peor que si Dios está conmigo y no tengo nada de eso. Entonces, volviendo ahora a lo que yo decía de que esta sociedad no ha estado preparada para enfrentar crisis, una crisis que no se compara a crisis mayores. Yo te la voy a ilustrar ahora. Imagínate momentáneamente que tú naciste en el año 1900. Cuando tú tenías 14 años, comenzó la Primera Guerra Mundial. A los 14 años de edad, tú comienzas a oír que hay gente que se está muriendo. Cuando la guerra mundial termina, la Primera Guerra Mundial, tú tenías ahora 18 años, 4 años después terminó. Y resulta que tú escuchas por alguno de los medios de comunicación que se murieron 22 millones de personas. ¿Cuántos años tú tienes? Tú tienes 18 años. En 4 años se murieron 22 millones de personas en un momento en que el mundo no tenía 8 billones de habitantes como tiene ahora. Tenía mucho menos. O sea que ese número es gigante comparado con la población mundial. Resulta que en el año 1918, que yo recibo la noticia de que hay 22 millones de personas que han muerto fruto del conflicto bélico, me dicen que acaba de empezar un flu que terminó llamándose el flu español, la pandemia del flu español. Entonces resulta que ese flu español deja como resultado 50 millones de muertos. No 1.3 millones de muertos como tenemos hasta ahora con el COVID, 50 millones de muertos. Encima de 22 millones que se acaban de morir con la Primera Guerra Mundial. En otras palabras, yo ahora, el flu español duró con de 1918 al 20 más o menos. Yo ahora tengo 20 años
y yo he sido testigo de 72 millones de muertes, fruto de dos cosas, una guerra y una pandemia del flu. 72 millones de personas se murieron. ¿Saben qué? Esa población no se puso loca. Esa población siguió hacia adelante. Siguió hacia adelante y siguió la vida, no como si nada estuviera pasando, sobrevivió esa vida. Pero todavía no se ha terminado. Resulta que yo no me he muerto porque mucha gente sobrevivió todos esos años. 1929, ahora yo tengo 29 añitos, comienza la peor depresión económica que el mundo haya vivido, al punto que 5,000 bancos quebraron en una sola semana. 5,000 bancos en una sola semana. Y la depresión se extiende desde el 29 hasta el 38, de manera que ahora yo tengo 38 años de edad, he sido testigo de 72 millones de muertes, sin contar las que se murieron de causas naturales durante ese tiempo, y he sido testigo de la mayor depresión que el mundo haya pensado, 1938. Resulta que llega el 39, un año más, y comienza la Segunda Guerra Mundial. Todo esto es como una crisis mundial tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, porque no se ha parado. Primero la Primera Guerra Mundial, luego el flu español, luego la Gran Depresión. La Gran Depresión termina y comienza la Segunda Guerra Mundial, de manera que esta es una crisis de decenas de años. Y la Segunda Guerra Mundial dura del año 39 al año 45 y se mueren, dependiendo de las fuentes que tú leas, entre 60 y 75 millones de personas. Entonces, 22 en la primera, 50 del flu español, van 72. Para redondearlo rápidamente, van a ponerle 75, porque hay gente que se está muriendo de otra cosa. Y es más de ahí. Y ahora la Segunda Guerra Mundial mata entre 60 y 75 millones de personas. Si asumimos 75, llevan 150 millones de personas que se han muerto y yo tengo 45 años de edad. Y ya yo he sido testigo de todas esas muertes. A mis 50 años, 1950, comienza la Guerra de Corea que dejó 5 millones de muertos. A mis 55 años inicia la Guerra de Vietnam que dejó 4 millones de muertos. Y a los 62 años, que es la edad que yo tengo ahora, inicia la crisis de los misiles de Cuba, donde el mundo se vio al borde de una tercera guerra mundial. Entonces, imagínate que yo hubiese nacido en el año 1900, ahora tengo 62 años y yo pasé por todas esas crisis. Compara eso con la pandemia del COVID, completamente insignificantes. Y eso nos da a nosotros una idea de que ciertamente, y esa sociedad vivió, de hecho, cuando Hitler decidió bombardear a Inglaterra, a Londres específicamente, Winston Churchill dijo, las industrias no se pueden parar, aquí hay que seguir trabajando de lunes a viernes, aunque no bombardeen las industrias, porque si nos cruzamos de brazos para quedarnos escondidos en la casa, nos van a bombardear la casa, el país se va a hundir, no habrá economía y el país no se cerró. Y nosotros ante el COVID cerramos no sé cuántas cosas y no supimos manejar lo que debió haber sido de otra manera. Entonces, esa realidad a la que yo me refiero cuando digo que esta generación no estuvo preparada para manejar lo que generaciones anteriores manejaron y que esta pandemia, en términos históricos, no representa ni remotamente la más grande amenaza que el mundo haya tenido. Al día de hoy nosotros tenemos, como yo mencioné, 2 billones de personas que viven con menos de $1 al día. Sin contar los adultos, niños nada más, mueren entre 15 y 16 mil niños diariamente, todos los días, todos los días. A esos niños no habría que inventarle ni vacuna, ni medicamento, ni ingresarlo, que habría que darle un chin de comida. Pero si realmente nosotros estamos tan preocupados por toda esta gente que está muriendo de COVID, ¿por qué no nos hemos preocupado por los que se mueren de hambre? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud no ha mostrado, no ha pegado el grito al cielo con los que se mueren de hambre, que son más y por más años, y que sería tan fácil de ayudarlos a que sobrevivan?
¿Por qué Bill Gates, que ha estado invirtiendo tantos millones de dólares en la investigación de este COVID, no ha hecho lo mismo con el hambre? Hay una razón. Es que el hambre no me afecta a mí. El hambre no toca mi puerta. El hambre es, vamos a llamarle pandemia. Es una pandemia de los pobres. Ese no es mi problema. Yo tengo dinero, yo tengo recursos, yo tengo medios. De manera que nosotros, el mundo no está mostrando, cuando reacciona como reacciona al COVID, no está mostrando un valor por la vida humana en lo más mínimo. Lo que está mostrando es un temor porque a mí me afecta. Porque si fuera el valor de la vida humana, entonces Naciones Unidas y Bill Gates y todos los millonarios que han dado dinero para que no se muera tanta gente, lo hubieran hecho para el hambre y no lo han hecho. Entonces yo creo que esta pandemia realmente, esto es como una visión existencial del COVID y el rol que nos toca jugar como cristianos y como médicos, porque al mismo tiempo que somos médicos y que somos cristianos, tenemos un rol y es abrirle los ojos al mundo y decirles, ¿sabes qué? Tú has sido ignorante, indolente e insensible ante una realidad que tiene que ver con la muerte de vidas humanas. Y para no hablar ni siquiera del aborto y las grandes cantidades, millones de niños, más de 50 millones de niños que son abortados al año. Y con la aprobación de leyes y de gobiernos y de senadores y de diputados y de jueces y no hay sensibilidad hacia esa vida humana. Entonces tú puedes ver los grandes contrastes que el COVID ha provisto para nosotros. Nosotros necesitamos elevar el valor de la vida humana, porque cada ser humano es portador de la imagen de Dios. El que se ha muerto de COVID y ha muerto sin sus familiares alrededor porque está en cuidado intensivo y no pudieron ir a verlo, sí es doloroso, yo sé, no hay duda de eso. Pero esa vida no vale más que la del niño o el adulto que se muere de hambre en, en la India, por poner un país. Valen exactamente igual. Ambos son portadores de la imagen de Dios. No importa si era creyente o no, es portador de la imagen de Dios. Y cuando Cristo nos resumió la vida, la resumió en términos de dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, tú lo conoces, con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Pero resulta que el prójimo es cualquiera, que no sea yo. Cuando Cristo enseñó la parábola del buen samaritano, ustedes deben conocer la historia. Hay un hombre ahí tirado que nadie conoce, pasa el sacerdote, ese soy yo, el pastor, no hace nada. Pasan los levitas, esos son, vamos a decir, todos los cristianos, que somos real sacerdocio, dice la palabra, no hacen nada. Pero pasó un samaritano que no es ni cristiano, no era ni cristiano, porque ellos solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia. Y el samaritano, que se duele de él, lo cuida, lo monta en su caballo, lo lleva a un mesón para que lo cuiden y le dice, cuando yo regrese te pago el resto de lo que te haya costado su cuidado. Y Cristo pregunta, ¿cuál de estos fue que entendió cuál era su prójimo? El samaritano. Pero el samaritano no conocía a este hombre tirado. ¿Cuál era la razón para cuidar de este hombre que está ahí tirado? Había una sola, que él es portador de la imagen de Dios. Pues yo no sé quién es. Ese hombre ni siquiera judío era, mejor dicho, el samaritano no era judío. El que estaba en el piso presumiblemente era judío porque era camino a Jerusalén. Entonces el samaritano cuida de alguien que era potencialmente su enemigo, pero mostró que él tenía valor por la vida humana. Nosotros no tenemos ese valor, lamentablemente. Diferentes personas han definido el ser humano de diferentes maneras. Si ustedes lo conocen o han oído, ¿verdad? El famoso Homo sapiens como una especie más. Decía Sócrates que el ser humano era simplemente un bípedo sin plumas. Para Marx, el hombre era el Homo faber, el hombre fabricador, el hombre que estaba al servicio del Estado, un agente de fabricación, un agente de trabajo. Para Nietzsche y los existencialistas, el hombre es el Homo volens, el hombre de voluntad propia, el hombre que es capaz de decidir por sí mismo, no tiene que preguntarle nada a nadie, no tiene referente, él decide. O como lo llamaba Nietzsche en alemán, el Übermensch, el hombre, el superhombre,
el hombre capaz de sobreponerse a todo sin necesidad de un Dios. O para Freud, un ser puramente sexual. Pero para nosotros, lo que tenemos valores cristianos, el hombre es la imagen de Dios, la imagen y semejanza de Dios. Él los creó. Yo tengo que cuidar de esa imagen en mí, tengo que cuidar de esa imagen en el otro. Lo que el mundo vive hoy, lamentablemente, y la incertidumbre con la que vive y la falta de carácter en la sociedad a la que yo apuntaba, tiene como base, como origen, el hecho de que el impacto enorme que los valores cristianos tuvieron en la sociedad se ha ido perdiendo. Ese impacto tú lo puedes ver de la siguiente manera. Yo puedo ir a ver un paciente quizá de escasos recursos aquí en República Dominicana, que no es cristiano, que tiene una fe católica cristiana y practica. Vive en un campo y tú hablas con él y resulta que tú le comunicas que su hijo lamentablemente probablemente va a morir y es con frecuencia que yo haya oído algo como esto. Bueno, pastor o doctor, ¿qué vamos a hacer? Eso fue la voluntad de Dios. Tenemos que aceptarla. Y yo me pregunto, ¿cómo es que una madre, un papá, un tío, con tan poco conocimiento bíblico, porque no tiene casi nada, con un trasfondo católico cultural, porque ni siquiera es que son católicos practicantes, puede decirte con tanta facilidad que la voluntad de Dios hay que aceptarla? Y nosotros que estudiamos, que tenemos grados en teología y demás, luchamos muchas veces con la aceptación de esa voluntad de Dios. Y lamentablemente lo que ocurre es, como decía alguien, es que la educación nos corrompe, nos vuelve orgullosos. Bueno, Pablo lo dice en 1 Corintios 8:1, que el conocimiento envanece. Nos vuelve como autosuficientes. Esta persona con poco conocimiento vive como sumisa a la voluntad soberana, que entiende que es buena, que es agradable y que es perfecta, como decía Pablo a, a, a los romanos, ¿verdad? Cuando le escribía. Entonces, en ese mundo en el que nosotros vivimos, nosotros tenemos que ser sal y luz y tenemos que proyectar la imagen de Dios a la hora de vivir, a la hora de practicar como médicos. Y la imagen de Dios se muestra no solamente atendiendo a alguien que no tiene recursos, se muestra en humildad al tratar a nuestros pacientes, se muestra en, en bondad, se muestra en la inyección de paz, en la inyección de esperanza, en la presentación de un Dios que sabe lo que hace, en la presentación de un Dios que tiene control, pero que el otro puede ver en mí la paz y la tranquilidad, al punto que personas tengan que venir de ti, donde mí, y decirme, ¿tú sabes qué? ¿Qué es lo que tú tienes que yo te veo como tan en paz? ¿Por qué es que tú siempre vives como tan tranquilo? Y que yo pueda simplemente decir, ¿tú sabes qué? Sencillo, es Cristo en mí, mi esperanza de gloria, como decía el apóstol Pablo. No hay otra razón. Yo recuerdo, a mí no me gusta usar ilustraciones personales, pero ahora me vino a la memoria y lo voy a mencionar. Quizás si lo pienso más no lo hago, pero lo voy a decir. Cuando yo salía de Estados Unidos, nosotros hicimos una carta explicando por qué dejábamos a Estados Unidos, porque teníamos 15 años en la misma área y la gente del hospital y las enfermeras nos conocían muy bien y los médicos. Y la pasamos a cada estación de enfermería, explicando por qué nos íbamos. Y era una carta testimonial que incluso la pegaron en muchos de los boards y lo dejaron ahí. Pero un día ya, mis últimos, me quedaban como 3 o 4 días antes de salir. Yo voy caminando, me voy alejando del piso y hay una terapista que me cae atrás. Y me dice, doctor, ¿usted tiene un minuto? Y yo dije, sí, cómo no. Dice, mire, yo acabo de leer la carta que usted envió, que está ahí posteada, y yo quería preguntarle, yo lo vi, nunca me acerqué a usted y lo lamento anteriormente, pero ahora que usted se va, yo quería hacer una pregunta. Yo le dije, sí, dime, cómo no. Dice, yo siempre lo vi venir al piso o a los pisos diferentes donde yo estaba trabajando
y yo siempre lo vi en paz. ¿Usted pudiera decirme que, cómo es eso? ¿Cómo que usted vive de esa manera? Y esa fue mi respuesta. Yo le dije, muy sencillo, no es tan complicado. Es Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Ahí hablamos un poquito. Entonces, la imagen de Dios tiene que salir a relucir en nosotros, aún antes de hablar, aún sin hablar. Tiene que haber algo distinto en nuestras maneras de hablar, de interactuar, de tratar al otro, de consolar al otro, de inyectarle, ¿verdad?, cosas que el otro no tiene, de enseñarle cosas que el otro no sabe. De poderle hablar de que hay un Dios que dice: tus ojos lo vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía uno solo de ellos. Si eso es verdad, el COVID no aumentó el número de personas que se han muerto en el año 2020. El COVID simplemente la explicación de por qué se iban a morir los que se iban a morir en el 2020. La palabra de Dios dice categóricamente: los días que me fueron dados, que fueron escritos todos cuando no existía uno solo de ellos. De manera que hay un día de llegada y un día de partida. Eso no me hace irresponsable, porque si yo soy responsable y me muero mañana como fruto de mi responsabilidad, en los días que se contaron, Dios contó también mi responsabilidad como causa de mi muerte. Pero la realidad es que Dios ha declarado, por un lado en el Antiguo Testamento, cuando dice: en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Eso es Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, Cristo me dice lo mismo cuando me dice: ¿cuál de vosotros puede... Me parece que perdimos la señal del doctor Núñez. Si podemos ir con el pastor Misraim, ¿verdad? En lo que se vuelve a conectar el doctor. Yo creo que es extraordinario lo que el doctor Núñez está haciendo con nosotros esta mañana. Yo estaba tomando notas y uno de él está hablando de el diagnóstico que uno desarrolla mientras uno va viendo el trabajo del COVID, lo que el COVID ha hecho, la falta de carácter en la sociedad actual para poder enfrentar la pandemia, nuestra vulnerabilidad, la falta de fe en la iglesia. Y le he añadido a esto la ignorancia del mundo en el que nosotros vivimos, el pánico mediático que ha sido provocado por diferentes modelos de comunicación, mitos versus realidades, verdades y mentiras, la incertidumbre que tenemos hacia el futuro, ya sea por ignorancia o por falta de fe, los aumentos de depresiones, la falta de responsabilidad de la ciudadanía, la falta de educación, la iglesia que no vive lo que predica. Y cuando comienza a hablar de que el COVID se convierte en un dolor de cabeza porque nos afecta a nosotros, no porque ya no se trata de algo que está afectando a otros. Yo lo escuchaba y yo recordaba un poema que escribió un excelente poeta dominicano, Manuel del Cabral, sobre un pajarito. Decía: comprendo que en el cutis del mar escribe cartas que solo leen durmiendo los marinos. Comprendo que su pico empuja la mañana como el río sus rizos. La lleva con el calor de un viento hasta los hombres. Comprendo que solo cuando él mueve las palabras, las cosas van cayendo en la tierra con la novedosa inutilidad que tiene siempre el árbol para dejar caer sus profundos frutos, inevitables de ser un poco Dios. Sin embargo, si no lo viera, si no lo tocara, me sería difícil comprender su presencia. No siempre baja a tierra, pero siempre bebe en el ojo suelto de un rocío. Y yo creo que el Señor ha traído al doctor Núñez esta mañana para cantarnos las verdades al corazón y hacernos saber que nosotros estamos siendo presas de nuestra propia ansiedad y de nuestros propios desmanes, porque tenemos que admitirlo, con todos los títulos profesionales que podemos tener encima,
A nosotros nos está tocando manejar esto de la misma manera que lo está tocando manejar una sociedad que no estaba preparada para manejar la pandemia porque no tenía el carácter. En la pantalla que yo estoy viendo debe haber más o menos entre 60 y 70 títulos doctorales, porque sé que hay algunos que están aquí que tienen más de 2, más de 3 títulos doctorales. Pero aún así, esto no ha sido suficiente como para poder evitar que nosotros tengamos que sufrir los dolores de cabeza que estamos viviendo y las ansiedades y las depresiones. ¿Por qué? Tenemos que admitir, los compañeros, nos ha faltado carácter. Nos ha faltado carácter. Ayer yo tuve la oportunidad de irme a comer algo que no voy a decir qué es, en casa de MJ, porque me invitó algo que me debía, y fuimos a comer a la casa de él. Y es bien curioso que con lo primero que choqué fue con que Ariana se había abierto la barbilla porque se cayó y hubo que ir a tomarle 3 puntitos de sutura. Excelente trabajo en el CDT de Canóvanas, Pepín. Excelente trabajo, excelente trabajo. Pero lo que es curioso es que cuando la abuela la ve con el vendaje y la cosa está puesta aquí, lo primero que hizo la abuela fue decirle, ahora te pareces a mí, y le enseñó el suyo. Porque la mayoría de nosotros tenemos alguna marquita aquí o alguna marquita acá. Entonces yo la miraba, miraba a Edith y yo decía, qué bendición es esta de que Edith tiene marcas que puede utilizar para convertir el dolor o la tristeza de una nena en una experiencia de gozo, de alegría. Ahora me parezco a mi abuela, ahora tengo otras cosas para contar. Entonces las lágrimas se convierten en alegría. Y uno se pregunta, ¿y no habrá Dios permitido que nosotros estemos experimentando lo que estamos experimentando para que salgamos de aquí con las marcas? Como decía el apóstol Pablo cuando le hablaba a la iglesia de Corinto, tener la capacidad de poder consolar a otros con la misma consolación con la que nosotros hemos sido consolados. Yo creo que el doctor Núñez no lo ha podido decir de una manera más escueta y más clara. Así, tranquilito, buen, excelente representante de la patria de Duarte Sánchez y Mella. Nos ha dado fuerte, nos ha golpeado fuerte, porque nos ha dicho a nosotros lo que nosotros estamos necesitando escuchar. Doctor, estoy ocupando su tiempo en lo que usted podía conectarse otra vez. Así que ya usted sabe que este micrófono y este video es suyo. Excelente, puede seguir adelante. Bueno, perdón, pero se fue la luz aquí y entró la planta, como decimos, el generador, y aún así no podía conectarme. Traté de entrar por el celular y ahí entré, pero sin cámara, y ahora regresé. Bueno, no recuerdo exactamente dónde estaba, pero creo que hablaba de cómo Dios cuida de la naturaleza y cómo al final de eso que Cristo nos decía en el Sermón del Monte, nos recuerda que no podemos prolongar ni siquiera nuestra vida, tan siquiera una hora con preocuparnos. Entonces, hay una necesidad imperante. Escuché algo de lo que decía el doctor Esquilín, creo que es su apellido, de cómo Pablo le escribió a los corintios y le decía que debiéramos consolar de la misma manera que nosotros hemos sido consolados. Bueno, en esa segunda, para conectar con algo de lo que ya se estaba diciendo, en esa segunda carta a los Corintios, capítulo 1, Pablo les da varias razones a los corintios de la razón por la que sufrimos, y una es justamente la que se acaba de mencionar, es que Dios permite que nosotros experimentemos el sufrimiento, seamos consolados, y después que yo soy consolado es que yo aprendo verdaderamente a consolar a otros. Pero luego Pablo le menciona ahí mismo en ese capítulo 1 de Segunda de los Corintios que llegó un momento donde él estuvo en una situación tal, donde él perdió la esperanza de salir con vida. Y entonces dice, pero Dios lo permitió para que aprendiéramos a confiar en Él y no en nosotros mismos. Y quien está hablando es un veterano, es un autor de la Biblia, ¿verdad? Por lo menos autor humano de la Biblia. Dice, Dios todavía tenía que enseñarme a confiar en Él y no en nosotros mismos. Y posteriormente, ahí mismo, en la misma carta, en el capítulo 1 de 2 de Corintios, Pablo le dice a ellos que había una tercera razón por la cual Dios permite el sufrimiento, y que esa tercera razón tenía que ver con el hecho de que cuando Dios hiciera lo que hiciera, entonces abundaran mucho más las oraciones en acciones de gracias a nuestro Dios. Entonces Dios está haciendo algo, pero es más importante, decía alguien, de hecho en el siglo II, Epictetus fue un filósofo del siglo II que decía que es más importante lo que pasa en mí que lo que me pasa a mí. Entonces la pandemia me está pasando a mí.
a nosotros. Pero Dios está haciendo algo en mí. Entonces es más importante lo que pasa en mí que lo que a mí me pasa. Y eso es importante que lo recordemos, porque la pandemia no solamente está haciendo algo como a nivel mundial, está haciendo algo a nivel personal en cada uno de nosotros. Y lo que debe hacer es, por un lado, llevarnos más a Dios, a refugiarnos en Dios, llevarnos a un mayor aumento de fe, de confianza. Debe llevarme a escudriñar mejor las escrituras. Debe llevarme a presentar a ese Cristo Salvador, Redentor en control. Tiene que quitarme mucha, y lo voy a decir y luego lo voy a caracterizar para que no me malentiendan, mucha de la mundanalidad con la que estábamos viviendo. ¿Qué yo quiero decir con mundanalidad? Cuando nosotros pensamos en mundanalidad, pensamos en droga, alcohol, sexo, pornografía, adulterio, fornicación. Elimina todo eso. Y yo quiero llamar mundanalidad porque creo que es así. A todas las formas de vivir, de pensar, de hacer, de vender, de comprar, de hablar, que el mundo usa, que no son bíblicas. Eso es mundanalidad. Eso es como el mundo vive. Creo que Unamuno, el filósofo, le llamaba al ruido del mundo, le llamaba el mundanal ruido. Entonces quizás eso sea una palabra. Toda la forma mundanal que eran parte de nuestra vida cristiana o de la vida de la iglesia que no deben estar. Por ejemplo, esto es algo que leí ayer o antes de ayer, y no sé si en Puerto Rico estará pasando lo mismo con las iglesias, pero muchas de las iglesias en Estados Unidos, de excelente doctrina, de pastores excelentes, en términos de nombres y en términos de dones de enseñanza, están preocupadas porque si sube el gobierno demócrata, como se está esperando que va a ocurrir, las iglesias puedan perder el tax exemption, o sea, el hecho de que lo que tú donas a las iglesias nos pueda ser descontado. En serio, es una expresión dominicana. En serio, ¿tú estás preocupado por eso? Pues déjame decirte que la mayoría de las iglesias del resto del mundo no tenemos ese privilegio. Y somos iglesias. O sea, nosotros no tenemos ese privilegio en República Dominicana. Lo que yo dono a la iglesia, a mí no me lo descuentan. Eso no existe. Tampoco existe en África, tampoco existe en Asia, tampoco existe en la mayoría de los países del mundo. Y sabes que muchas de esas iglesias quizás son hasta más sanas por no depender de estas formas. En serio, que para yo darle a Dios, tiene que haber un sistema de gobierno que me devuelva en retorno. Entonces, ¿a quién que le estoy dando? ¿Cuál es la motivación del dar? Entonces, esas son formas que las iglesias han usado, esa y un millón más, que no glorifican a Dios, que son formas centradas en el humano, en mí, en mi valor. Todavía yo amo tanto el dinero que necesito que me lo devuelva. No, no me lo devuelva, yo te lo di, Dios, para que tú hagas como lo que tú quieras con él y desarrolle tu reino. Bueno, de esa misma manera la iglesia necesita ser purificada. Y no hay nada como el dolor y el sufrimiento como para purificarnos de nuestras imperfecciones, de aquellas cosas que a lo largo del camino se nos van pegando, formas de pensar, formas de hablar. De hecho, la organización Barna en Estados Unidos ha hecho su estudio año tras año, y cada vez que lo hace llega a la misma conclusión, que el estilo de vida de aquellos que dicen ser nacidos de nuevo difiere muy poco del estilo de vida de aquellos que no son creyentes. Entonces, si eso es verdad, ¿para qué vamos a creer? O sea, ¿cuál es la razón de creer si tu estilo de vida es más o menos como el mío? Si la iglesia quiere congraciarse con el mundo y cuando la gente viene a la iglesia le vamos a dar lo que el mundo quiere y tiene, bueno, tengo que ir a la iglesia, yo tengo eso en el mundo. La iglesia tiene que ser un sitio donde yo te brinde algo que tú no puedes encontrar en ningún otro lugar. Pero esa es la razón que tiene que venir, porque esto no aparece, esto ni se vende, ni se regala, ni se encuentra, ni existe en ningún otro lugar que no sea la iglesia, el pueblo de Dios. Cuando la iglesia haga eso, entonces Dios hará aquellas cosas que nosotros quisiéramos verle hacer. Queremos avivamiento, pero no va a haber un avivamiento si la iglesia no está orando lo suficiente, si la iglesia no está buscando del Señor lo suficiente, si la iglesia no se está pareciendo al Señor lo suficiente. El versículo aquel famoso de 2 de Crónicas 7:14, si se humilla mi pueblo, que muchos dicen, y estoy de acuerdo, que este es un versículo, esto es una promesa que Dios se le dio a Israel para un momento en particular. Es verdad, pero déjame aplicar eso.
Pero déjame mencionar el versículo primero. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo, busca mi rostro, si se devuelven en sus malos caminos, entonces yo iré desde la tierra y yo iré desde los cielos y sanaré la tierra. Entonces, es verdad que Dios le dijo eso a Israel y fue una promesa. Yo no tengo promesas de que si la iglesia hace eso en República Dominicana, Dios va a sanar a la República Dominicana. Yo no sé. Entonces, esa parte de la promesa no está ahí. Ok. Pero Pablo nos dice en más de una ocasión en el Nuevo Testamento que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Entonces, si eso es verdad, Segunda de Crónicas 7:14 tiene algo que enseñarme. Entonces, ¿qué es lo que tiene que enseñarme? Que si Dios va a hacer algo para sanarme a mí, a mi matrimonio, a mi familia, a la nación, tienen que haber ciertos ingredientes. Y esos ingredientes son, yo tengo que orar más, yo tengo que humillarme delante de Dios. Si Dios le dice, si se humilla mi pueblo, implica que el pueblo está siendo orgulloso. Si oran, implica que el pueblo no está orando. Si se devuelven de sus malos caminos, lo que implica que el pueblo estaba en malos caminos. Entonces, no antes, oiré desde los cielos y sanaré la tierra. Entonces, si yo quiero aún mi vida personal sana, esos ingredientes tienen que estar ahí, porque si no están ahí, mi sanación no va a llegar. Entonces, no va a haber sanación sin humillación, por así decirlo. Entonces, yo enseñaba en la iglesia este miércoles pasado, iniciamos un nuevo curso acerca de, se llama A su imagen y semejanza, tu propósito y el deleite de Dios. El deleite de Dios es hacerte a su imagen y semejanza. Ese es mi propósito, que yo sea conformado a la imagen de Dios. Pero mi inicio fue la siguiente. Yo voy a describir la realidad. La mayoría de los cristianos con los que yo hablo y con los que he estado en consejería no están satisfechos con su vida de oración. Hablando de nacido de nuevo. No están satisfechos con su estudio de la palabra. No están satisfechos con su caminar espiritual. Pero ese grupo que no está satisfecho tampoco está haciendo nada para cambiar eso. Entonces yo le pregunto a veces en consejería, ok, tú no estás satisfecho. ¿Tú estás satisfecho con tu vida de oración? Bueno, realmente no. Yo tengo que confesar que oro poco, ok. ¿Tú estás satisfecho con tu estudio de la palabra? No, pastor, yo tengo que confesar que a veces me pasan días y no leo la palabra. ¿Tú estás satisfecho con tu caminar espiritual? No, pastor, yo tengo que confesar que yo tengo cosas que corregir. Ok, entiendo, perfecto. Y una pregunta, ¿qué tú estás haciendo para cambiar eso? No, usted sabe que el trabajo, ¿tú te diste cuenta este año? No, el año pasado yo estaba. ¿Y hace 5 años? No, así que tú has hecho en esos 5 años. No, yo no he hecho nada. Entonces, ¿cómo es que vamos a cambiar? Entonces, nosotros necesitamos grandes cambios a nivel personal, luego a nivel de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Si nosotros queremos que el mundo cambie. Nosotros no podemos pedirle al mundo que cambie si nosotros como iglesia no estamos cambiando. Entonces hay un rol que a nosotros nos toca jugar que comienza con mi relación con Dios. Se extiende a la salud espiritual de mi iglesia. Y después entonces podemos hablar. Perdón, el perro de nosotros. Y luego podemos hablarle al mundo. Porque no tenemos autoridad ni derecho ni de hablarle al mundo si realmente nosotros no estamos caminando en conexión con nuestro Dios. Déjame leerte una cita de Malcolm Muggeridge. Dame un segundo, que la ando buscando. De una charla que él dio en 1985. No sé cuántos de ustedes conocen a Muggeridge. Muggeridge murió ya, pero fue un periodista norteamericano, inglés, una intelectualidad. Fue ateo o escéptico la mayor parte de su vida, se convirtió y luego en el tiempo que le quedó escribió muy profundamente. Entonces mira lo que él escribió acerca de la verdadera crisis de nuestro, The Real Crisis of Our Time, era su título. Entonces déjame, Muggeridge se convirtió en 1969. Esto es lo que él dice. Como periodista, él le tocó cubrir mucha historia, por así decirlo. Entonces él dice, miramos hacia atrás en la historia y ¿qué vemos? Imperios subiendo e imperios descendiendo. Revoluciones y contrarrevoluciones que ocurren una detrás de la otra. Acumulación de riquezas y disipación de esas mismas riquezas. Una nación dominando y luego otra. Como el rey Lear de Shakespeare lo pone, la subida y la caída de los grandes que se mueven como las mareas causadas por la luna.
En una sola vida, esa es la vida de él, en una sola vida he visto a mis compatriotas ingleses gobernando sobre más de un cuarto del mundo y la gran mayoría de ellos convencidos en las palabras de lo que todavía es una canción favorita, que el Dios de lo que los ha hecho poderosos los haría más poderosos aún. Refiriéndose a Hitler, dijo: he oído a un enloquecido austríaco anunciar el establecimiento de un Reich o imperio alemán que iba a durar 1000 años. Escuché a un payaso italiano, refiriéndose a Mussolini, anunciar que el calendario comenzaría de nuevo con su ascenso al poder. Refiriéndose a Stanley, dijo: he visto un bandido asesino de la nación de Georgia en el Kremlin, aclamado por la élite intelectual como más sabio que Salomón, más ilustrado que Ashoka y más humano que Marcos Aurelio. He visto a Norteamérica más rica que el resto del mundo en su conjunto, y con la superioridad de armamento que le hubiese permitido a los estadounidenses, si así lo hubiesen deseado, el superar a un Alejandro Magno o a un Julio César en el alcance de su conquista. Todo se ha ido en un poco tiempo de vida, todo se ha ido con el viento. Inglaterra ahora parte de una isla de la costa de Europa, amenazada con más desmembramiento. Hitler y Mussolini vistos como bufones. Stalin, un hombre siniestro en el régimen que él ayudó a fundar y dominó totalmente durante 3 décadas. Los norteamericanos perseguidos por el temor a quedarse sin el precioso líquido de petróleo que mantiene sus motores rugiendo y el smog que se sedimenta, y por los recuerdos de una campaña militar desastrosa en Vietnam y los vientos de Watergate. Eso fue en 1985. En medio de estos grandes hombres del pasado se levanta la figura gigante del Señor Jesucristo, que vino a dar testimonio de la verdad, reconociendo que el hombre vive una gran mentira que lo ha echado a perder. El verdadero valor no está en esta vida pasajera y temporal, sino en la vida venidera que durará toda la eternidad. Y esa vida solo la garantiza una relación personal con la persona de Jesús, quien murió en un madero por el perdón de pecados y la restauración de toda la humanidad. Esa es la realidad de la vida. Esa es la realidad del mundo que hemos vivido. Algo temporal, algo pasajero, grandes nombres, grandes imperios, suben, bajan, pero nuestro Dios permanece para siempre. Y esa es la esperanza tuya y la esperanza mía. Y realmente, si mueres del COVID, lo peor en este mundo es lo mejor que te ha pasado, porque va a entrar a una eternidad de la cual tú no querrás salir. Y si te preguntaran, ¿tú quieres volver para aquel mundo? Tú le vas a decir, tú estás loco. De manera que por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ¿cuál es la gran preocupación por morir? Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Entonces es como una contradicción, porque no puedo llegar al cielo sin morirme. Entonces yo necesito verdaderamente creer, vivir, abrazar, proclamar lo que Pablo dijo. Para mí el vivir es Cristo. O sea, yo voy a hacer medicina con toda la pasión posible, pero es que porque Cristo quiere que haya un médico en algún lugar que pueda dar a conocer cómo Cristo luce cuando se viste de médico. Esa es la razón. Y si me muero, gano. Ahora sí es verdad que yo he pasado a donde finalmente tenía que llegar, el lugar para el cual me crearon. Nosotros vivimos como si este fuera el lugar donde me crean, donde yo voy a vivir para siempre. Y ya voy a cerrar con esto porque sé que me he extendido. Piensa por un momento. Yo no sé a cuáles de ustedes les gusta ir de picnic. A mí no me gusta. Yo no sé qué le encuentran, pero hay mucha gente que le gusta, que le encanta. Entonces se va de picnic 3 días. Pone una casa de campaña, tienen que ir a hacer su necesidad al campo, tú sabes, no hay lugar donde hacer nada, se bañan en el río, no se pueden secar el pelo, y 3 días después tú le dices, oye, ¿cómo te fue? Oye, nos fue bienísimo, increíble, pasamos un tiempo extraordinario. Y yo a veces digo, en serio, de verdad, con todas esas calamidades y restricciones, limitaciones y carencias, no fue buenísimo. Okay, aquí viene mi comparación. Imagínate que tú me veas llenando un camión de mudanza, poniendo todo mi ropero y todo, y tú me preguntes, ¿para dónde tú vas? Para un picnic. Y es viernes. ¿Y cuándo tú vienes? ¿El domingo en la noche o el lunes? Tú pensarías que yo estoy loco, ¿verdad? Entonces, aquí está la comparación.
La razón por la que tú te vas 3 días de picnic y con todas las carencias del mundo la pasas muy bien, aunque no tienes ni siquiera dónde hacer tus necesidades, es porque tú sabes que eso, tú estás ahí de pasada por 3 días y que tu morada real está en la ciudad donde hay aire acondicionado y tú tienes un estudio cómodo y muchos libros atrás y esa es la razón. Pues tú sabes que esta vida es como un picnic. Yo estoy aquí de pasada y lo que me espera es mi morada final, ahí donde yo voy a pasar el resto de la eternidad. Yo no necesito todas estas cosas que yo creo que necesito aquí, porque esto es algo completamente temporal, de pasada. Esto es para, si tú comparas mi vida de 80 años, si llego a los 80, con la eternidad, ni se compara con los 3 días de picnic. Es menos que eso, es un abrir y cerrar de ojos. Y yo voy a querer tener todas estas cosas para un abrir y cerrar de ojos. No, eso no tiene sentido. Lo que te dice que nosotros vivimos con la vida puesta aquí abajo, como si realmente esta fuera mi morada eterna y allá en la eternidad donde yo voy de pasada. Tenemos que cambiar esa mentalidad o nada va a cambiar. Entonces eso tenemos que pasarlo a la iglesia y la iglesia luego pasarlo al mundo y vivirlo. Con eso yo creo que puedo cerrar. Me excusan si no si me extendí, ya que me extendí. Pero fue bueno pasar tiempo con ustedes, reflexionar en alta voz con ustedes. Pido excusa por la interrupción y qué bueno que puedo ver caras de médicos y pastores también, que tenemos ambas cosas en común. Yo espero que Dios les pueda bendecir y usar grandemente en todo este tiempo y más allá. No sé qué sigue ahora, pero ustedes me dirán. Pastor Misraín. Yo creo que debemos pedirle al doctor Núñez que ore por nosotros. Necesitamos que ore por nosotros. Yo lo he escuchado a usted y escuchaba las palabras del salmista pidiéndole al Señor, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Y la palabra que usted ha provocado que llegue al corazón ha sido una palabra profética. Y es mi deseo que usted pueda orar por nosotros para que esa palabra produzca los frutos necesarios. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias por estos hermanos y hermanas, hijos tuyos, hermanos míos, que hoy nos hemos reunido y nos hemos conocido. Tú nos has permitido poder reflexionar contigo presente a través de tu espíritu que mora en nosotros y por medio de la palabra que tú nos has regalado. Señor, yo quiero orar por mis hermanos porque así se me ha pedido. Yo quiero pedirte que aquellas verdades que ellos han leído, que han oído, que han escuchado por tanto tiempo, pasen de ir de meros conceptos teológicos a vivencias, a cosas que ellos verdaderamente vivan y que sean verdades que les sostengan. Señor, que las convicciones que tú les des sean las que sostengan sus vidas. Y que otros puedan ver en ellos la imagen de Cristo, puedan ver algo distinto, puedan escuchar algo distinto, algo diferente. No simplemente al tener buenos modales, sino escuchar una visión distinta, una dimensión de la vida, de las crisis, de la pandemia, de las circunstancias, completamente diferente a como el mundo la ve. Dale a ellos tus ojos, dale a ellos el lente de la Biblia para ver todo cuanto ocurre a través de dicho lente. Y que entonces ellos puedan tomar esos lentes y prestárselo a otros y decir, mira cómo el mundo luce cuando tú lo ves como Dios lo ve. Dale la fe para creer, Señor. Darle la convicción de que aquello que tú has revelado en tu palabra no es simplemente verdades teológicas, son las realidades que tú conoces porque tú las has visto con ojos distintos. Y no solamente las has visto, tú las has planificado. Señor, ayúdanos a enamorarnos de la vida venidera, del tiempo futuro, de otro mundo donde hay cosas que mis ojos no han visto, ni mis oídos han oído, ni yo puedo ni siquiera imaginar, porque mi capacidad no llega hasta ahí. Padre, ayúdanos a ver esta vida como algo completamente pasajera, temporal, tan temporal como el abrir y cerrar de ojos. Señor, recuérdanos que yo puedo estar aquí y no estar en 5 minutos,
Mira, Señor, como vimos, quizá algunos de mis hermanos vieron al hijo de Tim Challis, un joven de 20 años que estaba hablando y jugando con unos amigos y de repente se cayó muerto y ahí quedó su vida y ahí terminó. Eso puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Señor, ayúdanos a vivir con un sentido de urgencia. Ayúdanos a entender que hoy cuenta para siempre. Que el día de ayer que se fue ya yo no lo vuelvo a tener. Que la oportunidad que yo no aproveché ayer no la vuelvo a tener, que ya pasó. Pero que de esa misma manera como el día de ayer pasó, mi vida puede pasar hoy. Y por tanto, ayúdame a vivir este día como si fuera el último de mis días. Ayúdame a tener este tiempo con mis hermanos como si fuera la última reflexión que yo fuera a hacer antes de entrar a tu presencia. Que yo pueda vivir con ese sentido de urgencia, pero que al mismo tiempo que yo pueda vivir con un sentido de paz. Porque yo sé quién controla el mundo y quién conoce el futuro y quién estará conmigo en dicho futuro. Señor, ayúdanos a bendecir tu nombre por la forma como vivimos y no simplemente por la forma como hablamos. Gracias una vez más por estos médicos y pastores que han estado con nosotros en esta mañana. Bendice sus vidas, pero bendícela para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús yo te lo pido. Amén. Amén. Doctor, gracias por su tiempo, gracias por decir presente y poder compartir con nosotros. Sabe que nos reunimos mensualmente, así que si en su agenda para el próximo año tiene a bien el poder compartir en algún momento de nuevo, sabemos que será de mucha bendición para nosotros y esperábamos y oramos porque el ministerio que Dios ha puesto en sus manos para poder llevar su gloria, no solamente en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica. Amén. Un placer y con mucho gusto volvería el próximo año si me invitan. Muy bien. Quiero también recordarle a los hermanos varias cosas. Ya estamos terminando. El pastor Miguel Núñez, autor de diferentes libros. Si desean conocer más sobre el ministerio del hermano Miguel Núñez, puede entrar a Ministerio de Integridad y Sabiduría y ahí tienen diferentes libros que el doctor Miguel Núñez ha escrito. En el pasado estudiamos el equipo pastoral que viajamos a Hartford con el pastor. Algunos trabajamos un libro que me parece muy importante para este tiempo que leamos, es el libro de Vivir en Integridad y Sabiduría, un libro que el pastor Misraín Esquilín nos dio para que pudiéramos estar leyendo y les exhortamos a poder leerlo y yo creo que van a encontrar algunas cosas que el doctor Núñez nos habló hoy. Y para los médicos también me parece importante este libro que escribió junto a su esposa. Es el libro de Revolución Sexual, un libro escrito desde la perspectiva teológica y la perspectiva médica, bien importante para todo lo que estamos haciendo y los retos que tenemos por delante como médicos cristianos, de poder llevar el mensaje del evangelio desde una perspectiva médica ante la revolución sexual que estamos viendo constantemente y que enfrentamos como una realidad en nuestras prácticas diariamente. Así que, doctor, nuevamente, gracias. Y claro que sí, que vamos a estar comunicándonos para que nos den su agenda algún mes del año que viene. Un placer. Tenemos entonces al doctor Nicolás Rosario para que nos despida en oración. Recordamos el mes que viene tenemos nuestra reunión el 5 de diciembre. Sepárenlo en su agenda. 5 de diciembre va a ser a las 7 de la noche. Estamos tratando de alternar algunos días en la mañana, otros en la noche, porque sabemos que hay algunos hermanos que se les hace más fácil en la mañana y otros en la tarde, y así podemos, ¿verdad?, que todos participen en algún momento. La actividad va a ser el 5 de diciembre, 7 de la noche. Va a estar con nosotros el doctor Marcel Pontón. Él es profesor de la Universidad de Fuller y la Universidad de UCLA, es teólogo y es neuropsicólogo y va a estar exponiéndonos la palabra el próximo 5 de diciembre a las 7 de la noche. Así que pase la voz. Si usted no se ha inscrito todavía en lo que es AMEC MD, en el chat, por favor, escríbanos su información para que entonces el hermano Nicolás Rosario y su esposa los puedan añadir y mantenerlos informados de todo lo que se está haciendo en esta comunidad de AMEC MD. Doctor Nicolás Rosario. Oramos. Señor, te damos gracias porque nos has bendecido con esta dulce palabra, Señor. Todas tus promesas, Señor, que desde el principio de la actividad nos
simplemente recordando, Señor, cuán grande y bueno, Señor, es saber que tu diestra está junto a nosotros, Señor, que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios de esperanza y de paz. Padre amado, que podamos vivir esta palabra, Señor, y que podamos ser de bendición a otros, así como tú, Señor, continúa llenando nuestra copa, Señor, de bendición. Nos te pedimos, Señor, de esta actividad y qué privilegio es poder reunirnos, Señor, en tu nombre y ser directamente bendecido por ti. Que se replique, Señor, en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestras congregaciones y podamos dar testimonio de tu grandeza, Señor, y toda esta gran fiesta, Señor, que es tener nuestra esperanza y confianza puesta en ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y hasta la próxima, Señor. Sigue cuidándonos y protegiéndonos de todo mal y que podamos vivir, Señor, tranquilos. En el nombre tuyo oramos, Señor. Amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiga. Seguimos en contacto. Núñez. Bye bye. Bendiciones. Gracias, pastor. Gracias.